Sí, Señor y Padre Dios Todopoderoso, tú eres fiel y verdadero, el único Dios que es real, el único Dios que es verdad, Señor, el único que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Señor, dirige tú este tiempo y que verdaderamente tu palabra abra nuestro entendimiento y los corazones de todos aquellos que la escuchen, Señor, para reconocerte a ti como el único Dios que es digno de recibir toda la adoración. Que tu nombre sea exaltado por encima de todas las cosas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy buenas tardes y bienvenidos un jueves más a este tiempo de meditación de la palabra. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Continuamos con los atributos comunicables de Dios y hoy vamos a ver la verdad y la fidelidad. La verdad y la fidelidad de Dios son la correspondencia perfecta de la naturaleza de Dios con lo que Él debería ser, con la fiabilidad de sus palabras y hechos, y con la precisión de su conocimiento y pensamientos y palabras. Es decir, Dios es exactamente tal y como debe ser. Sus palabras y sus acciones no se contradicen ni varían, puesto que son los que deben ser, y todos ellos trazados, dibujado al milímetro por la enormidad de su conocimiento, pensamiento y palabras. Acudimos, como de costumbre, a la Biblia para leer al respecto. Y vamos a ver una serie de puntos que nos indica la Biblia acerca de estos atributos de los que hoy estamos hablando, acudimos. Y primeramente podemos ver en la palabra de Dios que Él es el único Dios real, por tanto es verdadero en contraste con los falsos dioses. Si acudimos a Deuteronomio 32:21 podemos leer: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Si pueden, lean este capítulo de Deuteronomio entero, en el que Dios proclama su grandeza. Habla de su cuidado del pueblo de Israel y la traición de este pueblo de Israel tras otros dioses. Dioses que son falsos, dioses que no son reales. Y estas palabras retumbarán en los oídos del pueblo para recordarlas mientras desarrollasen su vida y habitasen la tierra prometida bajo la protección del Dios, del único Dios real. Si acudimos ahora a Juan 14:6, podemos leer: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El otro día oí una frase en una película que es una media verdad. La frase decía: Jesús es el mejor camino al Padre. Algo de razón tiene. Es el mejor camino porque el resto de los caminos llevan a la perdición. Pero sería más claro, más correcto decir: Jesús es el único camino al Padre. Jesús es el único intercesor que tiene un cristiano con Dios Padre. Y Él es la verdad. Juan 17:3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. También vemos en la palabra que Dios no puede mentir ni arrepentirse como el hombre, es decir, de manera que su palabra sea incierta. No está en su naturaleza mentir, no está en la naturaleza de Dios mentir, pero tampoco necesita mentir, dado que su conocimiento y control sobre todas las cosas es total. No tiene que rectificar sus decisiones y, como veíamos hace unos meses, no tiene que contentar a nadie con sus acciones. Esto hace que sea verdad su palabra y sus acciones, que no tenga que modificarla, que corregirla. Por lo tanto, también es fiel en sus palabras y sus acciones. Si acudimos a Números, el capítulo 23, el versículo 19, podemos leer: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esto nos da la seguridad de sus promesas en nuestra vida, que nada ni nadie nos podrá apartar de su amor, que en Cristo Jesús somos salvos, pero también que sin Cristo la realidad es que la eternidad será el lloro, el crujir de dientes en el infierno. Primera de Samuel 15:29 dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Está hablando de Dios. Dios no es hombre para que se arrepienta. Otro punto es que Él es el Dios de Gesed, que en el hebreo significa amor leal. Es el Dios del amor leal y verdad, y de la verdad. Segunda de Samuel 2:6 nos dice: ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Son palabras que el rey David les regalaba a un pueblo que fueron los que dieron sepultura al rey Saúl, y David mostraba su agradecimiento para con estas personas por cómo se habían comportado a pesar de quién era Saúl, y pedía esa misericordia y esa verdad que viene de Dios, que es la misericordia y la verdad, que no varía, que no cambia. En Salmos 40:11 leemos: Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Por otro lado, seguimos leyendo en la palabra de Dios y podemos ver cómo todas las palabras de Dios son verdaderas y fieles. El Salmo 25:10 nos dice: el Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. No podemos sacar este salmo del contexto en el que se pronuncia para el pueblo de Israel. Era una promesa clara que si el pueblo cumplía el pacto recibirían bendiciones. Ahora sabemos que fueron promesas cumplidas entonces, y esto refuerza la certeza de la palabra de Dios y sus promesas para con nosotros. Dice Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tenemos el privilegio de tener en la Biblia la palabra de Dios, palabra verdadera y fiel. También es el instrumento que el Espíritu Santo utilizará para santificar nuestras vidas. Dice Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Uno de los versículos que habla de ese sello que significa el Espíritu Santo y que garantiza la salvación del creyente. Dios es abundante en verdad, también nos dice eso la palabra. Y si acudimos a Éxodo 34:6 podemos leer: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios no esconde estos atributos, los ha empleado a pesar de quiénes somos nosotros, a pesar de lo que le hemos hecho nosotros a Él. Y a pesar de eso, de quiénes somos, Él ha tenido misericordia y ha mantenido la relación, ha buscado el mantener la relación con los hombres. Por eso mandó a su Hijo Jesús, para que realmente el hombre pudiese relacionarse finalmente con Dios. La fidelidad de Dios se extiende hasta las nubes, también eso nos indica la palabra de Dios, que esa fidelidad de Dios se extiende hasta las nubes. Salmo 36:5: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Es una forma de hablar de la fidelidad de Dios que no tiene límites, y su misericordia también tan grande que no podemos medirla. Y así Él lo ha mostrado a lo largo de la historia de la humanidad. También leemos en la palabra que Dios es una roca de refugio por su firmeza confiable,
Por eso habla de roca. La roca es un punto de apoyo que no se mueve como la arena. La roca es un punto fijo y fiel. Y así se refiere la palabra a Dios. Deuteronomio 32:4, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. O el Salmo 18, los versículos del 2 al 3, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. O Isaías 26:4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia, podemos ver también que Dios cumple sus pactos. Deuteronomio 4:31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Nehemías 1:5, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Daniel 9:4, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dios es fiel para dar una salvación completa. Esa es otra realidad que nos muestra la Biblia. En 1 Corintios 1:9 podemos leer estas palabras, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Una salvación completa, no es una salvación parcial, porque no depende de nosotros, depende de Dios, y Él es fiel para guardar esa promesa de que seremos salvados el día del juicio, estando en su presencia. Primera de Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, Dios, el cual también lo hará. Esa promesa de salvación completa que nos ha dado Dios, aquel que cumple siempre sus promesas. Y primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por último, indicar que a todas las promesas de Dios en Cristo hay que responder sí y amén, porque son ciertas. Segunda de Corintios, capítulo 1, los versículos del 18 al 20, nos dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Con esta confianza predicaba Pablo a aquellos lugares a los que él fue, no con dudas, no con incertidumbre, no unas cosas sí y unas cosas no, sino que realmente él predicaba en la certeza de quién era Cristo, de quién era Él. Por eso todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús. Y esas promesas son sí y amén. Y eso es lo que predicaban ellos. La realidad de esas promesas, la realidad de esa salvación a través de Cristo Jesús. Dios es metafísicamente verdadero. Él es lo que Dios debería ser. No es como los falsos dioses, que son vanidades y mentiras. Generalmente los falsos dioses son expresiones de los deseos, de los anhelos de los seres humanos. Pero Dios no responde a las ilusiones humanas, sino a su realidad, a quien realmente es. Dios es éticamente verdadero.
Su revelación de sí mismo es del todo fiable. Si leemos Juan 17:3 podemos leer: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y ese es el deseo de Dios, que le conozcamos, sin mentiras, sin caretas, sin necesidad de impresionarnos, sin ocultar tampoco la realidad de nuestro pasado. Romanos 3:4: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esto significa que Dios es absolutamente fiel, es decir, en su existencia más allá de lo que podemos concebir, y en su ética, en la forma que tiene de hacer y que rige sus actos. Dios es lógicamente verdadero, lo sabe todo tal como es en realidad, y así se ha mostrado Él también. Esto tiene algunas implicaciones para nosotros. Este atributo es un atributo comunicable. Estos atributos son atributos comunicables y por tanto no en el grado de perfección de Dios, pero sí podemos experimentar y debemos perseguir, practicar la verdad y la fidelidad en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestras relaciones. También en nuestras responsabilidades, ya sea en el trabajo, en nuestra casa o en la iglesia, cumpliendo con aquello que debemos hacer en cada uno de esos lugares. Ya lo decíamos antes, la palabra de Dios es verdad y por tanto absolutamente fiable. Cualquier añadido que le pongamos alteraría esa verdad de Dios, que estaría siendo contaminada por la falacia del hombre, una falacia fruto del pecado que domina al hombre. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otros caminos. La meditación trascendental o ejercicios pseudo religiosos, las religiones que difunden la suficiencia del hombre, o incluso el cristianismo adaptado a las culturas o a las sociedades, que propone mediadores diferentes a Cristo, no son verdad. No son verdad. Solo Dios es verdad. Solo Cristo es la verdad de Dios manifestada en esta tierra. Por último, la Biblia está llena de promesas para aquellos que creen en Cristo como Señor y Salvador. La promesa de la salvación es una de ellas, una promesa importantísima que proclama que todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Y el que profese esa creencia, que Cristo, segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, se hizo hombre y murió llevando los pecados de la humanidad sobre él para ser resucitado luego por el Padre, será salvo. Ahora, esta verdad también nos propone y nos pone en la realidad de que aquel que no lo crea así irá al infierno. Y eso es una realidad también. Y eso es una veracidad y eso es una verdad también que Dios nos ha presentado, que nos ha ocultado, que nos ha revelado. ¿Quieres conocer más acerca de Dios y sus perfecciones? Contacta con nosotros en nuestra página de Facebook, cuyo enlace compartimos en la descripción, y si tienes alguna duda o bien necesitas una Biblia para poder aprender más de Dios, contacta con nosotros en esa página. También les invito a ver otros vídeos que tenemos subidos a esta página de YouTube, vídeos de predicaciones de los domingos, donde otros hermanos exponen la palabra de Dios, y también pues que puedan acudir a otros vídeos en los cuales hemos tratado de compartir la palabra también los jueves. Les emplazo para el próximo jueves y si Dios quiere seguiremos buscando en la Biblia, en la palabra de Dios, para seguir descubriendo al Dios fiel y verdadero, en el cual puedes confiar porque es fiel, en el cual puedes confiar porque es el único verdadero, el Dios de las perfecciones reveladas en la Biblia. Bendiciones en Cristo.